Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3 y recordemos que estamos ya en la última iglesia, el último mensaje a la iglesia, que es la Odisea. Ya hemos visto la mayoría, solamente nos faltaban los últimos versículos, Apocalipsis 3:20 y 3:21. Entonces nos vamos a dirigir allí, Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a hacer un pequeño recorderis, muy rápido, voy a pasar muy rápido las diapositivas. Bueno, en primer lugar, el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea. En cuanto a la dirección, ya habíamos hablado, es a la Odisea. Ya habíamos dicho que la Odisea era una ciudad vecina con Colosas e Hierápolis. Su nombre en honor al que la fundó, Laodice, o sea, en honor a la esposa del hombre que la fundó. Bueno, era una región fértil. También habíamos dicho que también se dedicaban a la industria textil, especialmente pues como tenían crianza de ovejas negras, pues también se dedicaban a las telas, a las alfombras, la lana negra de calidad. También decíamos que tenía una gran población de origen judío, una comunidad judía pues siempre notable. Fue un centro de adoración y culto tanto al dios de la medicina Esculapio y al igual que las otras ciudades que habíamos mencionado anteriormente. Finalmente fue destruida. Lo que estamos viendo al fondo decimos que son las ruinas. Cuando hablábamos del Señor Jesús como el Amén, decíamos que es una transliteración del hebreo que significa algo que es cierto, nos da seguridad, validez, confiabilidad, fidelidad. Traduce en ocasiones que así sea. Y esto es con respecto a la veracidad de una maldición. Ya lo habíamos visto en los pasajes que mencionamos en aquel entonces y estamos viendo en este momento. También se utiliza con respecto a la confirmación de una verdad divina o el proclamar y el confesar que es así, una verdad divina. Con respecto a una esperanza o al deseo que se tiene también, se dice amén, que así sea. También se aplica a los hombres con respecto al testigo fiel. Amén y su uso con respecto a la deidad en el Antiguo Testamento se refiere a Dios como, dice, tu Dios fiel, tu Dios amén, tu Dios amén. También lo habíamos visto en los pasajes, especialmente en Deuteronomio, donde esa palabra aparece para confirmar y certificar que el Señor Dios es fiel, que el Señor Dios es fiel. Y por eso dice tu Dios amén. O sea, Él es fiel en lo que dice y cumple su palabra con respecto al Dios amén. Con respecto al Dios amén, entonces habíamos citado esa característica en el Antiguo Testamento. Con respecto a tu Dios, dice tu Dios amén. Bueno, en cuanto también habíamos dicho, en cuanto, bueno, el pasaje, para que veamos el pasaje del Antiguo Testamento donde dice que nuestro Dios es fiel, está en Deuteronomio 7:9, ahí aparece tu Dios amén. Deuteronomio 7:9, bien. Y a Jesús en el Nuevo Testamento dice que todas las promesas en Jesús son sí y en el amén, como lo encontramos en 2 Corintios capítulo 1 del 19 al 22. Entonces Jesús es la confirmación de las promesas de Dios, habíamos dicho también. Su uso correcto o su uso con respecto a las palabras de Dios. Bueno, si Dios es fiel, entonces sus leyes, sus promesas y lo que sale de su boca también es fidedigno. Salmo 19:7. El testimonio de Jehová es fiel, hace saber al sencillo. Isaías 55:3 habla de las misericordias fieles a David. También habíamos visto
el amén y su uso en la oración. Entonces, con esto decíamos que expresamos nuestro deseo de que se haga conforme oramos. O para expresar de acuerdo, pues expresar acuerdo, perdón, con una verdad bíblica. Estar de acuerdo con un principio y una verdad bíblica. Por ejemplo, la segunda venida del Señor, Apocalipsis 22:20. Dice, aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, que así sea. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bien, también cuando hablábamos del testigo fiel y verdadero, entonces la palabra testigo es martus, de ahí viene nuestra palabra mártir. El principio de la creación de Dios, ya habíamos dicho, significa soberanía y preeminencia en este contexto, no significa origen, más bien que Jesús es la fuente originaria de la creación. Dice, por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué aspectos veíamos en la carta? Bueno, en cuanto a los aspectos de la Odisea, también habíamos hablado geográficamente de que había un río que pasaba, el río Licus, que a la altura de esta ciudad, o bueno, pues en su paso por esta ciudad, el agua era tibia y tenía un olor desagradable y era notable sobre todo para los turistas, que se daban cuenta ahí mismo de esa situación. Era un agua tibia y el Señor les habla, digamos, toma esa ilustración física para referirse a una verdad espiritual. Dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, porque eso era lo que producía esa agua, repulsión. No era un agua de consumo adecuado, no era potable. Entonces, versículo 15 y 16, de acuerdo a lo que habíamos hablado, la ilustración del acueducto. ¿En qué sentido la tibieza? Bueno, pues en cuanto a esto, también habíamos hablado de que se refería a la naturaleza de sus obras, es decir, la condición espiritual de la iglesia y del pastor. Esta iglesia estaba pues en una condición de indiferencia frente a las cosas espirituales. No había fervor por las cosas de Dios. Quizá todo lo hacían por inercia o simplemente por religiosidad, pero no había una conformidad a los preceptos de Dios, no había ese celo, no había ese fervor por el Señor. Entonces quizá la comodidad de la ciudad, la prosperidad de la ciudad, porque era un centro financiero también, entonces como que los tenía adormecidos. Entonces, la descripción de esa tibieza la encontramos en el versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, la primera parte de este versículo, pues decíamos que contrasta el conformismo y el autoengaño con la verdadera condición de ellos. Una cosa era lo que ellos pensaban, otra cosa la que Dios pensaba de ellos. Y esto creo que tiene una aplicación para nosotros. Ojalá que lo que nosotros pensemos de respecto a nosotros sea lo mismo que Dios piensa. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, yendo a las Escrituras para pensar no a nuestro acomodo, sino como Dios piensa en nosotros, como realmente nos ve. Como cuando uno va al médico, el médico, de acuerdo a los exámenes, dice, mire, usted tiene esto. Y uno dice, no, pero yo no siento así. Pero los exámenes lo dicen. Algo que los exámenes sí pueden detectar, pero uno no detecta. Entonces nuestros sentidos nos pueden engañar. De la misma manera, nuestro concepto propio nos puede engañar. Por eso tenemos que ir a la palabra y ver el concepto que Dios tiene en nosotros y no el de nosotros respecto a nosotros mismos. Porque ellos estaban conformes con su condición. ¿Quién les está diciendo esto? El testigo fiel, el testigo veraz. Entonces, ¿qué acciones correctivas tenían que tener? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, en cuanto a esto, entonces cada cosa tiene que ver con algo de la ciudad, físicamente hablando. La riqueza, bueno, aunque ellos estaban rodeados de una ciudad pues que tenía medios económicos, ellos estaban en bancarrota espiritual. Aunque ellos estaban en una ciudad donde la medicina era el fuerte, ellos estaban ciegos. Y
en un lugar donde ellos veían cómo progresaba la industria textil, estaban desnudos. Parece una ironía, pero el Señor les habla de cómo debían aprovisionarse. La Odisea actual, bueno, hacíamos una comparación con nosotros hoy en día, porque aunque las iglesias, bueno, algunas congregaciones tienen recursos económicos, pero eso no puede ser nuestro, nuestro, nuestra medida o nuestro factor, digamos, para analizarnos si estamos bien o estamos mal, porque hay iglesias que tienen dinero, pero no tienen al Señor. Que Dios nos guarde esa condición, es decir, no nos midamos por los recursos físicos o la condición física de una iglesia, porque esta iglesia era rica y sin embargo el Señor, físicamente, pero el Señor le dice que era pobre. Yo te aconsejo que de mí compres, era el consejo, ¿no? ¿Y qué tenían que hacer? ¿De qué tenían que aprovisionarse? Ya habíamos hablado, oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirio. De esto tenían que aprovisionarse ellos, ¿no? Y no lo tenían. Y cada cosa hace referencia. Oro refinado en fuego, la naturaleza divina. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, pero también la justicia práctica, producto de tener la justicia de Cristo. Y colirio, espíritu de sabiduría, de revelación, para poder ver como Dios los veía y como Dios veía. Como Dios ve, ¿no? Desde la perspectiva, desde la cosmovisión bíblica. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces aquí hablamos de una reprensión, y hablamos de que esta palabra reprensión significa corregir, en el sentido, o pues esta palabra habla de instruir los niños, instruir niños. Bueno, en cuanto a reprender, esta palabra básicamente es convencer, reconvenir, reprender, ¿sí? Y en cuanto a castigar, habla de instruir niños. De ahí creo que tiene la raíz paidos, y de ahí viene nuestra palabra pedagogo. Entonces, castigar hace referencia no a la destrucción de una persona, sino a la corrección, como la de un padre para con su hijo. Y cuando hablamos de amor, es la palabra fileo, es decir, el amor afectuoso. Yo reprendo y castigo a todos los que les tengo afecto. Esto me hace recordar Proverbios, ya lo he citado varias veces, capítulo 27, versículos 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, y fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces vemos el amor y el verdadero afecto de Dios reprendiendo y corrigiendo a sus hijos. Uno cree que, o el mundo lo ha visto de manera diferente, que aquel que no le dice nada a sus hijos está bien. Aquel que utiliza la psicología y no la instrucción y la reprensión, y no digo maltrato, eso lo aclaramos hace 8 días. Entonces aquel que no aplica esos principios, el mundo lo ve bien, pero no. Aquel que tiene afecto, corrige, instruye y disciplina a sus hijos. Por eso dice no querer al hijo, y eso lo dice Proverbios, es aborrecerlo. No corregir a su hijo es aborrecerlo. El que tiene el castigo a su hijo aborrece. No es lo que el mundo dice. Y decíamos que el castigo y la disciplina es reflejo del amor divino. Habíamos visto ese gran pasaje de Hebreos capítulo 12. Dice que si se nos deja sin disciplina, entonces seríamos como bastardos y no hijos. Porque dice que el Señor corrige a los que ama. Entonces, este principio de castigo y de disciplina, pues aplica no solamente para el creyente, o sea, Dios reprendiendo, corrigiendo al creyente, sino también, por extensión, se aplica entonces a los hijos, a los hijos. También hablábamos de que el castigo es una señal de misericordia de Dios. Si Dios no nos castigara, no nos reprendiera, pues sería preocupante, porque seguiríamos entonces por nuestro mal camino. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra celoso es del griego seleuo, que significa literalmente hervir, o sea que hace referencia
a un deseo, un deseo y un anhelo fuerte, un interés fuerte por algo o por alguien. Y en este caso el Señor es celoso de su pueblo y por eso lo anhela celosamente, fervientemente. Y había una ausencia de celo en la iglesia de la Odisea. Había una ausencia de celo, celo por Dios, celo por la santidad. Y había más bien como una conformidad en sus vidas. La palabra arrepiéntete hace referencia a un cambio de opinión y de propósito, pero eso se traduce al estilo de vida. Y Dios le está diciendo a la Odisea que no se conforme con esa condición, que aunque físicamente ellos crean que están bien, necesitan, eh, necesitan arrepentirse. Y pasamos, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aunque este llamamiento sea general, es decir, para el pastor y la iglesia en la Odisea, la respuesta de cada uno es personal. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno. Entonces, el llamamiento general, aquí yo estoy a la puerta y llamo, para todos. Pero personalmente dice, si alguno oye mi voz. Entonces, aunque esto parezca contradictorio, esto es de gran consuelo y esperanza, que en este pasaje tan representativo del evangelismo se encuentre pues en la carta dirigida a la iglesia, para lo cual pues para esta iglesia no hay elogios, sino ahí es reprensión, una fuerte reprensión con el fin de que se arrepientan. Entonces, ¿quién va a pensar que este pasaje se le dio? O sea, uno creería esto se lo dijo a Filadelfia, que se portaron bien, o a Esmirna, una iglesia sufriente, pero también fiel. Pero no, esto se lo dice a una iglesia tibia, miserable, pobre, ciega y desnuda como lo era la Odisea. Y esto entonces nos lo dice a nosotros en nuestra necesidad y en nuestra condición. Entonces esto es de gran consuelo, de que ese pasaje pues esté precisamente a una iglesia, para una iglesia que no está bien a los ojos del Señor. Entonces este pasaje, como cita Paul Washer y el Dr. Utley, y el contexto así también lo indica, cuando afirma, bueno, este pasaje, ellos dicen que va más allá, de hecho así lo dice el contexto, invitar a alguien a volverse cristiano, porque ellos ya eran creyentes, pero estaban en tibieza. Más bien, la invitación es a regresar a la comunión con Cristo. O sea que este pasaje, como estamos viendo, claramente es dirigido a la iglesia impenitente, o sea, la iglesia que no se ha arrepentido. No hago lo de penitencia católica, no, sino porque esa palabra es arrepentimiento en latín es creo que penitenciae y hace referencia al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces, este llamamiento es para la iglesia. Y aquí vemos dos aspectos de llamamientos. El llamamiento general dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque tradicionalmente se interprete puerta como el corazón de la persona, que eso es lo que normalmente se interpreta, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se habla de puerta como el corazón de la persona y eso es aplicable. Pero yo creo que es el contexto el que nos saca a luz lo que quiere decir. Involucra más bien a toda la iglesia. Según lo que estamos viendo en el versículo 22, que dice Apocalipsis, ahí precisamente, Apocalipsis 3:22, el pasaje dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu de Dios hablando a las iglesias. Entonces yo estoy a la puerta. ¿En qué consiste el llamamiento del Señor? Bueno, sin ir más lejos, o pues para no hacer conjeturas, esto puede hacer referencia al contenido de la carta hasta donde vamos. Es decir, la descripción de la tibieza y la condición de la iglesia junto con el llamado al celo y al arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a esto, pues es un llamado de atención para que la iglesia se vuelva, se arrepienta y tenga ese celo. Y que Dios nos dé ese celo, porque a veces uno se vuelve apático, pasa el tiempo en la vida cristiana y en vez de encenderse ese celo, ese fuego, ese amor,
como que se apaga. Y yo creo que hoy vamos a pedirle al Señor al final de la reunión que nos avive en ese celo, en ese deseo por Él, como se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor, no solamente al amor que se tuvo por el Señor cuando recién uno se convierte, que es una experiencia maravillosa, sino también a la prioridad que el Señor debe tener en nuestras vidas, el primer amor, o sea, el amor de primer orden. Él debe ser nuestra prioridad. Entonces ya hablamos del llamamiento general, pero también hay un llamamiento, una respuesta personal. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Aunque Dios es soberano y dispone los corazones, según lo que estamos viendo en Hechos 16:14, cuando dispuso el corazón de las personas que oían el mensaje del Evangelio, pues Dios no está forcejeando con la voluntad del creyente tibio. Él solicita entrar, ¿no? Entonces, en síntesis, el llamado es al líder y al resto de la iglesia, pero la respuesta es por parte de cada creyente, no solo para el que oye la exhortación, sino también pues para anhelar comunión. Entonces, no solo pues la respuesta es por parte de cada creyente, pues también es el deseo para que no solamente responda diciendo sí Señor, sino también anhele la comunión. Sí Señor, quiero tener comunión contigo. Entonces es de notar, el doctor Boutley dice lo siguiente: la metáfora de la puerta fue usada en los evangelios como una forma de mostrar proximidad del retorno de Cristo. Y esto también es un anuncio de que el Señor está a la puerta, está cerca. Entonces, que anhelemos la comunión y la cercanía con Él. Ahora, la comunión era un faltante en la iglesia de la Odisea. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El hecho de que el Señor manifieste su deseo de entrar y tener comunión con la persona puede dar a entender que la Odisea carecía de esa comunión. Y esto puede estar relacionado con su falta de celo, la apatía en las cosas de Dios. A veces tenemos más entusiasmo y somos más fervorosos para otras cosas que para nuestra comunión y nuestra búsqueda, el estudio de la palabra, la búsqueda de Dios. Entonces que el Señor nos avive, repito, en ese celo. ¿En qué consiste esa comunión? Bueno, el comentario Bacon describe lo siguiente, abro comillas. La idea de cenaré es la de tener comunión y específicamente de una comunión sin prisa alrededor de la mesa en la comida nocturna, o sea, un tiempo ameno, cuando ya ha pasado la agitación del día. Entonces la idea está bellamente expresada en una de las versiones NEB, no sé cuál es esa versión, dice, y me sentaré a cenar con él. Además de esto, el doctor Utley dice que en Oriente Medio comer siempre ha sido una señal de pacto, amistad y comunión. O sea que cuando el Señor nos está diciendo entraré, cenaré con Él y Él conmigo, hace referencia a una comunión sin prisa, sin afanes. Hace referencia a un acuerdo, a una amistad, a una comunión. A eso hace referencia esta ilustración de la cena. El Señor anhela la comunión con su pueblo. Y también podemos ver que la cena es como una escena mesiánica. Entonces, el Señor pues también habla y algunos ven este punto de vista en particular, lo que dice creo que el doctor Utley. Aquí otros miran una referencia al banquete escatológico mesiánico que el Señor menciona, por ejemplo, en Lucas 22:30, en Marcos capítulo 14, versículo 25 y Mateo 26:29. Entonces, el Señor hace referencia también a esta cena como una escena mesiánica en el futuro, cuando el Señor se sentará con su pueblo, con sus siervos. Bien, entonces pasamos a 7.6, la recompensa. La recompensa. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
al que venciere. Entonces, al que venciere, ¿en qué sentido se aplica esto al creyente? Yo creo que esto está ligado al contexto de la carta. Es decir, aquellos que se sobreponen de la tibieza, aquellos que se sobreponen del conformismo, del orgullo, del autoengaño. Sí, aquellos que, pues siendo pobres, ciegos y desnudos, no nos enteramos o no nos percatamos de esa condición. Entonces, al que venciere es que aquellos que se sobreponen a esa tibieza, que no se conforman a la situación de la Odisea, que soportan la reprensión del Señor, que se arrepienten, que tienen un celo, que le abren la puerta al Señor para tener comunión. Es decir, los que vencen son los que se sobreponen a esta condición de la iglesia, los que no se conforman con ello. Repito, conformarse con su orgullo, con su autoengaño, con su pobreza, con su ceguera, con su desnudez. Entonces estas personas que hacen soportan la reprensión, el castigo y se arrepienten. O sea que hay esperanza. El hecho de que el Señor nos esté exhortando y nos esté llamando la atención hace referencia a que hay esperanza en Él, hay consuelo en Él, hay fortaleza en Él. Entonces dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y aquí vemos a Cristo, el Señor, como Rey. De manera indudable, trono hace referencia a gobierno, hace referencia a autoridad. Y por consiguiente, el Señor Jesús revela su posición como Rey. El Señor aquí está revelando su posición como Rey. Y aunque esto es verdad al tiempo presente, de acuerdo a las Escrituras, pues manifestará el Señor y ejercerá su reinado personal, físicamente, visiblemente en este mundo durante el tiempo del milenio, como ya habíamos visto anteriormente, hace algunos meses. Durante el milenio, durante el juicio, el Señor ejercerá como rey y como juez. Eso entonces lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 específicamente, solamente lo cito. 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué le hace merecedor de esta posición y de este título al Señor? ¿Qué le hace, bueno, merecedor de esa posición? En primer lugar, bueno, su naturaleza divina y su eternidad. Él es Dios, por consiguiente Él es Rey. En segundo lugar, su linaje real según la carne, porque es descendiente del rey David, como también se cita esto en el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, allí en 2 Samuel capítulo 7. Entonces, sin contar las profecías que se dicen respecto a él y que se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Aunque una vez los enemigos del Señor sean suprimidos y entregue el reino al Dios y Padre, según lo que vemos en 1 Corintios 15 del 24 al 28, Scofield afirma que Dios, es decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, será todo en todos, como lo evidencia el hecho de que se diga el trono de Dios y del Cordero en Apocalipsis 22 del 1 al 3, es decir, el reino del Señor es para siempre. Entonces, estamos en esta sección de Cristo como Rey y al ubicarnos en esta sección, entonces vemos que el Señor promete a los vencedores tener parte en su reino, es decir, en su trono, como estamos viendo en el versículo 21, y tener autoridad, como lo vemos en el versículo, pues también precisamente aquí en el versículo 21 de Apocalipsis 3, donde el Señor dice allí, le haré que se siente conmigo en mi trono. Entonces el Señor promete a sus vencedores tener parte en su trono. Y aún el tener autoridad, pues, en la tierra. ¿Esto cuándo sucederá? Sucederá en el milenio. Dice, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿En qué sentido el Señor ha vencido? ¿En qué sentido el Señor ha vencido? Bueno,
Creo que se refiere a los siguientes aspectos. En primer lugar, el Señor ha vencido las aflicciones. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ha vencido al pecado. Recordemos cuando fue tentado y salió triunfante de esa situación. Hebreos capítulo 4, versículo 15, también nos habla de eso. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Venció al pecado. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, solo que Él no pecó. Él no pecó. También ha vencido sobre el efecto del pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos habla de esto, cuando cita allí el apóstol: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 1:18, ya lo habíamos citado anteriormente, que él ha vencido sobre la muerte. Dice: el que vivo y estuve muerto, hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ha vencido sobre Satanás y las potestades de Satanás. Dice que ha arrebatado el imperio de la muerte a Satanás. Entonces vemos la victoria completa del Señor, la cual pues le permite a los creyentes también gozarse en su victoria. Luego hablamos de Jesús en el trono. Jesús en el trono. Y esto puede relacionarse al hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, según el Salmo 110:1. Según Mateo 26:64. Según Marcos capítulo 16, versículo 19. Lucas 22:69. Hechos capítulo 7, del 55 al 56. Estoy citando cada uno de los pasajes donde se menciona que Jesús está a la diestra de Dios. Romanos 8:34, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Hebreos 1:3, Hebreos 13, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12, Hebreos 12:2, 1 Pedro 3:22. Y como habíamos visto antes, esto es como la antesala a su reino en el milenio y posteriormente en la Nueva Jerusalén. Entonces pasamos a la invitación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, vemos una y otra vez que el Señor Jesús y el Espíritu están en perfecto acuerdo, porque al principio dice, al principio de cada carta, por ejemplo, al principio de esta última carta, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel. Indudablemente es el Señor Jesucristo, pero al final de la carta dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay ninguna contradicción. La voluntad del Padre y del Hijo es una misma. Y la del Espíritu, porque hay perfecta armonía en la deidad. Bien, entonces hemos terminado esta sección de las cartas a las iglesias. Recordemos que hemos dividido el libro de Apocalipsis en 3 secciones, o sea, de manera general lo hemos dividido en 3 secciones. En primer lugar, hablamos de las cosas que has visto. Bueno, esta es una división dispensacionalista, pero creo que tiene sentido y por eso la tomamos. Las cosas que viste, es decir, al Hijo de Dios glorificado. Las cosas que son, la situación y la condición de las iglesias. Y las cosas que serán después de estas, que es precisamente las que vamos a comenzar a ver aquí en Apocalipsis, capítulo 4 al capítulo 22. Es lo que vamos a ver próximamente. Entonces, las cosas que has visto, ya dijimos, al Señor glorificado, capítulo 1. Segundo, las cosas que son, es decir, las cartas a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3. Y luego las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 al capítulo 22. Entonces, en ese orden de ideas estamos en la tercera y última parte, pero se cuenta que no hay una división como pareja en contenido, porque pues la tercera parte abarca pues ¿cómo lo diríamos en porcentaje? No sé,
Creo que abarca el 60% del libro, no sé, no he hecho cuentas de cuánto es el porcentaje. Para saberlo, nos tocaría dividir 3 dividido 22, lo multiplicamos por 100 y eso daría el porcentaje de las dos primeras partes. Y lo otro entonces sería el porcentaje de la tercera parte, que es harta, es bastante. Bien, entonces vamos a dividir esta tercera parte, esta tercera sección, la vamos a dividir en las siguientes partes. No las vamos a ver todas porque ya había mencionado que la mayoría de este contenido ya está en el canal, entonces no vamos a repetirlo, sino que vamos a ver lo que no se ha subido al canal para complementar lo que ya habíamos subido al canal, que es lo primero de Apocalipsis. No lo habíamos subido al canal, por eso estamos haciendo este repaso. Capítulo 4 del capítulo 7, el libro con los 7 sellos. Y el capítulo 7 es como un interludio, un paréntesis. Capítulo 8 al capítulo 11, las 7 trompetas. Y hay también como un paréntesis del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 13. O sea, hay como un paréntesis entre la trompeta 6 y la trompeta 7. Luego, capítulos 12 al capítulo 14, la mujer, el dragón y las dos bestias. Luego, los capítulos 15 al 16, que habla de las 7 copas de la ira. Capítulos 17 al 19, el juicio de Babilonia. Y capítulos 20 al 22, ya son las últimas cosas: el milenio, el juicio del trono blanco, cielos y tierra nuevos, la nueva Jerusalén y la conclusión. Entonces vamos a ver primeramente pues algo que me llama la atención y de pronto podríamos saber, porque a veces hay confusión con respecto a la interpretación de Apocalipsis. Y si en algo todos podemos estar de acuerdo, es que el libro de Apocalipsis no es un libro sencillo de interpretar, tiene muchos símbolos y a veces no se sabe con precisión qué es simbólico y qué es literal. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que hay varias escuelas de interpretación o posturas de interpretación de Apocalipsis. Vamos a ver algunas de ellas. Esto es como un repaso general para que nos hagamos una idea de cómo los teólogos, cómo algunos estudiosos estudian pues interpretan el libro de Apocalipsis. Sin embargo, necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos, o sea, de nada sirve el estudio intelectual si no dependemos del Espíritu para que nos guíe y nos muestre pues nos muestre su palabra, ¿no? La primera postura es la interpretación preterista. La primera postura es la interpretación preterista. Entonces, ya vamos a hablar un momento al respecto de esta postura. En cuanto a la interpretación preterista, la primera que estamos considerando acá, bueno, quiero hacer como una introducción antes de hablar de la interpretación preterista. Vamos a hacer pues una introducción adicional a las escuelas de interpretación de Apocalipsis. Antes de continuar, creo que a estas alturas es necesario identificar las diferentes posturas, ya dijimos, porque a través de la historia de la Iglesia se han usado muchas pautas para interpretar la profecía. Cristianos y exégetas de la palabra de Dios difieren en su método general de abordar la profecía del tiempo del fin. Las teorías interpretativas han sido numerosas y son ampliamente divergentes. Estas han sido clasificadas en diferentes escuelas de interpretación, como cuáles: la preterista, la historicista, la futurista y la dispensacionalista. Ahí vemos entonces estas escuelas y la espiritual. Básicamente vamos a considerar 5 escuelas de interpretación o posturas de interpretación de Apocalipsis. ¿Con cuál nos quedaremos? Bueno, al final haremos como una conclusión. Entonces, en este sentido a veces se combinan o se mezclan. Y pues cabe anotar que estas son las más sobresalientes, porque quizá hayan otras, pero no tienen la misma trascendencia. Vamos a hablar ahora sí de la interpretación preterista. Entonces,
Esta también es conocida como histórico-contemporánea. ¿Qué significa eso? Que las visiones de Apocalipsis se refieren en lo fundamental a hechos ya ocurridos en las décadas finales del primer siglo. Durante la época de Juan, pues vemos que todo esto, o sea, de acuerdo a esta postura, todo esto se cumplió. Entonces la profecía aludiría a la persecución contra los cristianos que desató la bestia, que históricamente hablando pues sería identificada con Nerón o con Domiciano, que fueron emperadores crueles que persiguieron a la iglesia, y esto sería proseguido por el gobierno romano llamado Babilonia. Esta es la postura preterista, o sea, interpreta todo a la luz de lo que ya sucedió en el pasado. Esta posición es sostenida por comentaristas y críticos liberales. O sea que no es una doctrina muy, o esta no es una postura de interpretación muy pues acertada. Porque ellos repudian el milagro de la predicción. Ellos prefieren más razonable y elegante la profecía, o sea, hablar de algo que ya ocurrió. Entonces, por lo general consideran que el libro de Daniel tiene, por ejemplo, el del libro de Daniel solo un valor histórico, más no profético. Entonces, este entendimiento carece de lógica y no se ajusta tampoco a la realidad de muchas de las profecías, porque si su cumplimiento ya se hubiera realizado en el primer siglo, durante el Imperio Romano, entonces la bendición de ese libro ya no sería para nosotros, porque entonces ya todo se cumplió. Entonces no sería una bendición completa para nosotros si esto ya se hubiera desarrollado. Entonces esta postura pues no es muy acertada. La siguiente es la interpretación historicista. Aquí hace referencia y es muy parecida a la anterior, pero vamos a hacer la diferencia. Esta postura afirma que Apocalipsis contiene visiones que predicen importantes momentos y acontecimientos de la historia humana. Entonces, con respecto a esto, vamos a considerar entonces que respecto a esta postura, predice cosas y momentos importantes de la historia humana, desde los días de Roma, desde los días que se escribió esto, hasta el fin de esta era, en la que impera el mal, como estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿qué ocurrió durante ese tiempo? El surgimiento del Islam, la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y así por el estilo. Entonces la bestia ha sido identificada en ocasiones con Mahoma, con el Papa, con Napoleón o con algún dictador posterior. Es decir, que esta postura hace referencia a que esas profecías se cumplen de época en época. Es decir, siempre en algún momento hubo una bestia, siempre en algún momento hubo una gran tribulación. Entonces es como si se repitiera cíclicamente las cosas que se ven en Apocalipsis. Entonces esta interpretación historicista hace referencia a que hay cosas en Apocalipsis que se repiten en algunas épocas o momentos de la historia, no solamente una vez. Bueno, esta postura creo que tampoco es muy completa, no nos aporta mucho. Esta interpretación futurista es premilenial, pero no dispensacionalista, y esto enseña que Cristo retornará para establecer un reino milenial sobre la tierra, pero no será un Estado nacional judío. Perdón, esto es... esto es la siguiente interpretación, perdóname. Estaba considerando esta, me anticipé a los hechos, que es la interpretación futurista. Entonces, esta interpretación futurista, por definición, es el sistema de todos los exégetas que interpretan la profecía en sentido literal. Es decir, este libro es profético. No solamente habla de cosas que ya se cumplieron, sino que aún no se han cumplido. Entonces, esa postura trata de diferenciar los hechos de los símbolos.
La realidad es que este libro es escatológico, es decir, habla de los últimos tiempos en su mayor parte, que todos esos acontecimientos, la mayoría de ellos tienen cumplimiento al final de los tiempos. Entonces, por tanto, la profecía que contiene y la cual es la base del libro debe entenderse en su sentido literal, siempre que sea posible, y no en un sentido puramente simbólico. Entonces, esta interpretación futurista, ahora sí, es premilenial y enseña que Cristo retornará para establecer un reino milenial, pero no estrictamente un Estado nacional judío. Y tenemos otra postura, que es la postura dispensacionalista. Dispensación hace referencia a eras, a etapas, a periodos de administración. Entonces, la interpretación dispensacionalista es la más reciente en la historia. Apareció en el siglo XIX aproximadamente. Y el esquema dispensacionalista de la redención presupone dos diferentes pueblos de Dios. O sea, los dispensacionalistas son muy exigentes al hacer una separación entre Israel y la iglesia. O sea que Dios tiene dos planes proféticos, uno para la iglesia, otro para Israel. Y esta manera de interpretar la venida del Señor, pues la interpretan en dos secciones. Entonces, para ellos, la segunda venida de Cristo se compone de dos eventos separados por 7 años o 3 años y medio. Entonces, son dos eventos separados por periodos de 7 años y medio. Perdón, de 3 años y medio. Son un periodo de 7 años dividido en dos partes. Y en estos, entonces, se han clasificado de la siguiente manera: el rapto y la segunda venida. O sea que ellos separan la venida de Cristo como en dos secciones. Primero el rapto y segundo la segunda venida. Valga la redundancia. Algunos dispensacionalistas afirman que las 7 cartas a las 7 iglesias se interpretan de manera profética, como 7 etapas de la era de la iglesia. Yo creo que esto es cierto. La iglesia ha pasado por etapas como la de Filadelfia, como la de la Odisea, que es de hecho la última. O sea que estamos en esta última etapa de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que se cree rica pero en realidad no lo es. Entonces, Apocalipsis 4.1 es interpretada como el rapto de la iglesia, porque dice ahí en el versículo 1, me anticipo un poquito y dice: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Y entonces los dispensacionalistas asumen que ese sube acá es el rapto de la iglesia. Entonces, aquí se concibe como el arrebatamiento secreto de todos los creyentes que son llevados al cielo antes de la gran tribulación. Bien. Entonces, el resto del libro trataría exclusivamente sobre la gran tribulación y la suerte que correría Israel a manos del anticristo, es decir, la persecución del anticristo sobre el pueblo de Israel. Y de acuerdo con este punto de vista, entonces el Señor Jesucristo regresará para destruir a la bestia, atar a Satanás e inaugurar su reino de 1000 años sobre la tierra. Entonces los dispensacionalistas identifican este milenio con el periodo cuando la aristocracia judía, junto al templo, el sistema de sacrificios y la ley de Moisés son restaurados y se cumplen literalmente entonces las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro y el triunfo político de Israel sobre los gentiles. Esta postura tiene muchas verdades, pero pues hay cosas que, por ejemplo, la separación estricta de Israel de los gentiles, pues creo que no es muy acertada, de acuerdo a lo que vemos en la escritura, porque la iglesia la componen judíos y gentiles. Es verdad que Dios tiene un plan específico para con Israel al final de los tiempos. Se habla de 144.000 de las tribus de Israel, eso no se discute, eso es literal. Sin embargo, hacer una separación tan estricta como hacen los dispensacionalistas, creo que no es correcto del todo. Sin embargo, creo que es una postura bíblica, pero debemos pues ser muy cautelosos con estos aspectos. Y por último, la interpretación espiritual o simbólica. Esta también no es una postura muy acertada, al igual que las dos primeras,
Porque aquí dice que encuentran en Apocalipsis relativamente pocas referencias a hechos específicos o personalidades del pasado, del presente o del futuro. Entonces esto es como una presentación de los grandes principios espirituales, o sea, todas las cosas son simbólicas y tienen como una aplicación, como si esto fuesen parábolas, como si todo esto fuesen historias que nos ilustran verdades espirituales profundas. Entonces, ellos ven esto como una presentación de grandes principios espirituales que dirigen a alentar y guiar a los cristianos de todas las latitudes y los periodos de la historia. Entonces las visiones simbólicas sucesivas ponen de manifiesto pues estos principios. Y este sistema de interpretación entonces sostiene que Apocalipsis no tiene por objeto hablarnos sobre hechos del futuro, sino más bien de enseñarnos sobre ciertos principios espirituales. Sin embargo, esto contradice lo expresado por la misma palabra, cuando dice que este libro es un libro profético. Apocalipsis 1.3 dice, 1.3, se dice ahí precisamente su carácter profético, o sea, no solamente proviene de Dios, sino que está mencionando hechos que van a acontecer, porque ahí dice, versículo 2 y versículo 3 dice, dentro del que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces dice que hay cosas que tienen que suceder pronto. Capítulo 1, versículo 1 dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que sí está hablando de un cumplimiento literal, no solamente es espiritual. Entonces, este libro en cuestión de profecías, pues nos está hablando de hechos reales que más adelante pues tendrán que acontecer sin lugar a dudas. Y aunque es verdad que el libro nos enseña principios espirituales, no podemos descartar que nos esté hablando de hechos de carácter profético y literal al futuro. Eso es así. Entonces, esta interpretación espiritual es sesgada, o sea, no es completa, no tiene una perspectiva completa. Y en lo personal, como conclusión, por lo que yo observo y veo en Apocalipsis, creo que la interpretación futurista es la más sensata. Sin embargo, no podemos ser tan rígidos porque hay conceptos que rescatar de las anteriores. Por ejemplo, de la espiritual, sí, hay principios espirituales. En cuanto a la interpretación dispensacionalista, sí, Dios tiene un plan con Israel. En cuanto a la interpretación historicista, bueno, sí, también hay cosas que han acontecido en el pasado que ya el libro Apocalipsis pues había mencionado con mucha precisión. Por ejemplo, cuando habla de Babilonia, de cómo la iglesia se fusionó con el Estado y entró entonces en un deterioro espiritual, en ceguera espiritual. Por eso se le conoce a la Edad Media como el oscurantismo, la edad oscura, porque no hubo muchos avances. A nivel espiritual no los hubo y por consiguiente en muchas otras disciplinas y áreas. Entonces, creo que la interpretación futurista es acertada. De hecho, quien lee el libro Apocalipsis, pues yo creo que la primera impresión que se lleva es que esto va a suceder en el futuro, que hay cosas y hechos literales que van a acontecer. Bien, eso en cuanto a las escuelas de interpretación. Ahora vamos a tomar entonces esta siguiente sección. Ya hablamos de las cartas a las iglesias y ahora estamos en la sección de las cosas del futuro. Y esta sería, capítulo 4 al capítulo 7, la primera parte de esas cosas del futuro. Del capítulo 4 al capítulo 7 encerramos todo en el tema que titulamos el libro con los 7 sellos. Así titulamos este tema, el libro con los 7 sellos. Y entonces así lo vamos a tomar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la exaltación al Señor en su trono, capítulo 4. Es lo que vamos a tomar a continuación. Segundo, la exaltación al Cordero que es digno, que es el capítulo 5. Tercero,
los sellos, el rollo con los sellos, capítulo 6. Y cuarto, los israelitas sellados y la multitud de vestiduras blancas, capítulo 4 al capítulo 7. Bien, entonces vamos a pasar a la primera parte de esta sección, es decir, del libro, la adoración y el rollo con los sellos. Entonces esta sería la primera parte. La exaltación al Señor en su trono, capítulo 4. Esto básicamente es una introducción a lo que veremos más adelante. Y vamos a subdividir el capítulo 4, es decir, ahora dése cuenta que hemos empezado a seccionar. ¿Y cómo lo hicimos? Primero dijimos que el libro Apocalipsis se divide en 3 partes. Las cosas, bueno, esta es una división dispensacionalista, pero la aplicamos porque creo que guarda armonía con la escritura. Primero, las cosas que has visto. Segundo, las cosas que son. Y tercero, las cosas que serán después de estas. Estamos en la tercera parte, las del futuro, que va del capítulo 4 al capítulo 22. Dentro de esta sección de las cosas del futuro, vamos a tomar la sección del capítulo 4 al capítulo 7, que titulamos precisamente el libro con los 7 sellos. Y dentro del libro con sus 7 sellos, entonces, tomamos la primera parte de esa sección, que es el capítulo 4, la exaltación al Señor en su trono. Y dentro de la exaltación al Señor en su trono vamos a dividir también para su mejor comprensión. En primer lugar hablaremos de la descripción del Señor y su trono, versículos 1 al versículo 3. Segundo, descripción de los 24 ancianos, versículo 4 al versículo 5. Tercero, descripción de los seres vivientes. Entonces, vemos precisamente ya esta también última sección, descripción de la adoración, versículo 9 al versículo 11. Así vamos a tomar el capítulo 4, en este orden de temas. Entonces pasamos a la primera parte y prácticamente es una introducción. Vamos a hablar de la descripción del Señor y su trono, versículos 1 al versículo 3. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 4. Para aquellos que creen que el libro Apocalipsis es un libro de tragedias, de bestias, de juicios, de sangre, de tormentos, el libro Apocalipsis es un libro de adoración y esto es evidente en estos capítulos. Entonces veamos al libro Apocalipsis no solamente como un libro de juicio, sino también como un libro en donde aprendemos a adorar, exaltar al Señor. Ya he mencionado en ocasiones anteriores que incluso muchas de las canciones que cantamos son extraídas de Apocalipsis. Y si no nos lo dijeran, quizá no lo hubiéramos creído, pero así es. Entonces veamos el Apocalipsis como el libro de bienaventuranza, y una de las bienaventuranzas es que podemos ver los principios de adoración. Y como dice esa canción, como se hace en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, entonces, como vemos que se hace en el cielo, también aquí en la tierra podemos tomar lección. Entonces, descripción del Señor en su trono, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Con respecto a esto, entonces, vamos a comentar lo siguiente. Después de esto, miré, perdón. Sí. Entonces, con respecto a este punto, dice después de esto, o sea, después de estas cosas, ya dijimos que los dispensacionalistas dicen que esto hace referencia al rapto, al arrebatamiento, porque ellos dicen que la iglesia no se vuelve a nombrar como tal desde el capítulo 4, no se vuelve a nombrar sino hasta el capítulo 22, versículo 16. Entonces ellos dicen que como no hay una mención de la iglesia
explícita del capítulo 4 hasta el capítulo 22, 16, entonces dicen que no hay, que hay un arrebatamiento y que la iglesia no va a estar durante ese periodo. Pero yo creo que implícitamente la iglesia sí está en esos capítulos. Entonces, continuando con esto, continuando con este pasaje, perdón, entonces vemos que sube acá, según afirma esta postura, es una representación del rapto pretribulacionista a la iglesia. Luego habla de una puerta abierta en el cielo. Dice, sube acá y yo te mostraré. Y esto es similar a la visión de Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis a veces guarda similitud con algunos de los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Zacarías, por ejemplo Daniel y en este caso Ezequiel. De manera muy similar, precisamente comenzando el libro de Ezequiel, dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces es muy similar, dice, sube acá y yo te mostraré. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, entonces esa voz parece ser la del Señor Jesucristo glorificado. Bien. Vamos a pasar al versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Como ya habíamos dicho en 3:21, trono se refiere a autoridad, se refiere a soberanía y se refiere a poder. Entonces estas cosas son propias del Señor Dios. Estos aspectos, el trono. El trono de Dios entonces es el enfoque del capítulo 4 completo, porque ocurre 3 veces. Y dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra, dice, a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Algunos comentaristas concuerdan que pues el apóstol se abstiene de dar una descripción de los rasgos humanos y se enfoca más bien en la descripción de la gloria del Señor. Ahora, esta pregunta, ¿esta visión es del futuro? Bueno, la palabra en griego indica un cambio de panorama no cronológico. Entonces probablemente no hace referencia a una visión necesariamente del futuro, sino es una realidad que se está presentando en el cielo. Es así, no se discute. Es algo que sucede tal cual lo estamos viendo. Es decir, no es para el futuro que ellos que el Señor está sentado en su trono, ¿no? Yo creo que es una verdad que a Juan se le permite ver en ese momento. Entonces, considero que esta escena no es solo futura. Claro, en el futuro va a ser esto cierto, porque su gloria siempre ha sido. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y prueba de eso es que Ezequiel, cientos de años antes, tuvo una visión similar, viendo al Señor en su trono. Ezequiel también vio la gloria de Dios. Y en cuanto a este punto de la visión de la gloria de Dios, este es un elemento característico de los profetas previo a las demás revelaciones divinas, como cita también MacDonald. Él dice lo siguiente, abro comillas, Jesús dio frecuentemente una visión de su gloria a sus profetas antes de permitirles predecir el futuro. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, del 1 al 20, Juan vio la gloria del Señor Jesucristo antes que le fuese permitido registrar la historia futura de la iglesia. Entonces, de esta manera podrían tener una idea acerca de la grandeza de Dios y la responsabilidad de su misión, de la misión que ellos tenían. Entonces, antes de que Dios les revelara algo, les revelaba su gloria. Y creo que esto mismo ocurrió con Juan. Dios le reveló la gloria de Él, es decir, la gloria del Señor Jesucristo. Fue revelada a Juan.
Por otra parte, esto nos lleva a la conciencia de la gloria de Dios. Cuando los creyentes somos iluminados bíblicamente con respecto a la gloria de Dios, es decir, con respecto a sus atributos, entonces vamos a tener una perspectiva correcta acerca de quién es el Señor. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? Pues esto va a producir reverencia, esto va a producir humildad, esto nos va pues a dar esa receptividad a su palabra. Cuando somos conscientes de su gloria, o pues no en su totalidad, pero sí conscientes de su gloria. Entonces, en cuanto a la visión de Dios y las piedras preciosas, esto también se describe en Ezequiel capítulo 1, versículo 26, pero no vamos a ir allí porque no tenemos todo el tiempo, pero lo tomamos como referencia. Entonces, la visión de las piedras preciosas hace referencia a la gloria y a la belleza de Dios. Entonces, ¿qué distingue a una piedra de otra? Bueno, creo que es el color de cada una, como lo identifica el comentario bíblico de Rairi, donde se refleja y se nos recuerda una faceta específica de la persona y de la obra de Dios. Entonces, ¿qué materiales vemos acá? Vamos a mencionarlo rápidamente. El jaspe, que es claro como el cristal. Y si es claro, entonces también se menciona más adelante en Apocalipsis 21:11, hace referencia a la pureza y a la santidad de Dios. La cornalina, que también es conocida como sardio, es roja, y hace referencia a la obra expiatoria de Cristo, el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Por el rojo. También la esmeralda, verde claro, y lo verde hace referencia a lo que florece, a la vida, ¿no? Eso es claro en el mundo, en el reino vegetal. Entonces hace referencia al autor de la vida, a la resurrección o al nuevo pacto. Recordemos que allí en Isaías también hay una profecía con respecto al Mesías, dice que retoñará una vara del tronco de Isaí. O sea, cuando hablamos del retoño es que va a reverdecer, tiene vida. Entonces hace referencia a la vida. Dice que también alrededor, me faltó mencionar la esmeralda. Perdón, ya mencionamos la esmeralda. No me faltó ninguno. Y había alrededor entonces, dice, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces el arco iris es una referencia a la fidelidad de Dios y a sus pactos con el hombre, tal como lo vemos en Génesis capítulo 9 del 12 al 17 con Noé. Entonces el arco iris hace referencia a la fidelidad de Dios. Y la esmeralda, ya dijimos, al nuevo pacto. Entonces con eso terminamos la primera sección del capítulo 4, que es la descripción de el que está sentado en el trono. La exaltación, entonces vemos en primer lugar la descripción del Señor en su trono, que son los 3 primeros versículos, ¿bien? Y terminamos diciendo que el arco iris es señal de es una referencia a la fidelidad de Dios y a sus pactos con el hombre. Bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su bondad y su misericordia.
Señor, ayúdanos a no conformarnos con nuestra situación. Tú nos hablas del celo y vamos a orar precisamente para que nos avives en tu camino y no haya en nosotros ese conformismo, no haya en nosotros, gracias, no haya en nosotros esa indiferencia, esa apatía por las cosas espirituales, Señor. Por eso hoy nos volvemos a ti, Señor. Avívame en tu camino, Señor. Dame tu vida, Señor. Dame tu vida, Señor. Esa clase de vida que solo tú das, Señor. Avívanos en ti, Señor. Resucítanos en ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Pidámosle al Señor, danos tu vida, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Una vez más, pidámosle, no basta solo con cantar. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, avívanos, resucítanos y vivifícanos, Señor. Sácanos de esta muerte, de esta apatía, Señor, de esa indiferencia, Señor. A ti es tiempo de volver y regresar a ti, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Solo para la gloria y honra tuya.
gloria y honra de tu nombre, Señor. Danos tu vida, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, oramos por el pan, por el vino, y como ya es nuestra costumbre, desde nuestras casas vamos a participar, bueno, debido a que no podemos hacerlo en congregación. Por ahora vamos a hacerlo entonces desde nuestras casas, participando del pan, del vino. Puede ser vino de uva o jugo de uva, lo que nos quede más asequible. Pero lo importante es que participemos, porque el mismo Señor nos dio esa orden. Dice: hagan esto en memoria de mí. Y no que lo hagamos por imposición, sino porque somos conscientes de lo que ello significa. Conmemoramos la muerte del Señor, su sacrificio perfecto para salvarnos y darnos vida. Señor, bendice el pan, bendice el vino. El Señor Jesús dice la noche que fue tomado, habiendo tomado el pan y habiendo dado gracias, le dio a sus discípulos y dijo: coman, porque este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice, para la remisión de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. De tal manera que cuando comemos del pan, bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Comamos el pan, la copa. Justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Cordero de Dios,
llevaste en ti todo mi dolor. Y tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Te damos gracias por esta mañana. Toma la iglesia, toma la congregación, cada uno de los que estuvo conectándose a pesar de las dificultades, Señor. Pido para que nos fortalezcas física, emocional, pero sobre todo espiritualmente, Señor. Toma cada familia, cada hermano, Señor. Los que están pasando por situación difícil, los que están siendo tentados, los que están pasando por situación económica difícil, por un tiempo de enfermedad, problemas familiares, personales, sentimentales, emocionales, bueno, cualquier sea la circunstancia, pedimos, Señor, para que ayudes a tu iglesia y nos sanes, Señor, como cantábamos al principio. Sanes nuestros corazones, nuestra vida, nuestra tierra, Señor. Te damos gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por estar conectados. Dios mediante, pues estaremos el jueves. Discúlpenos las dificultades con el internet, pero ya pues estamos trabajando en ello, cosa que ya el jueves, viernes tengamos una conexión mucho mejor, porque estamos precisamente aumentando pues la velocidad del internet para poder facilitar las comunicaciones. Y en cuanto a este mensaje que no pudieron escuchar completo de pronto por las interrupciones, lo vamos a subir ahora más tarde. Entonces ustedes verán ahí el anuncio en el canal, en la notificación, para que estén atentos y no se pierdan ningún detalle. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Un gusto. Con tu permiso.